Muy buenos días a todos. El de hoy estamos con los gemelos Maciel. ¿Cómo están? Pablo, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué onda, Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Encantados de estar por acá para conocer ahora una casa muy especial para uno de los dos. Platíquenme, por favor, en dónde nos encontramos. Nos encontramos en el fraccionamiento El Campestre, en Zapopan, Jalisco, por la salida, la carretera Nogales, aquí por la venta del Astillero. Tú tienes tu casa aquí en el fraccionamiento desde hace como 6 años. Muchas gracias. Y hace 2 años compré este terreno como mera inversión y también obviamente con la idea de construirlo, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? 8,5 por casi 18 metros de fondo. Muy 17, buenos. 70, sí. ¿Restricciones? Restricciones, casi las de siempre de cualquier fraccionamiento, es decir, al frente tenemos 2 metros más 1,20 de derecho de vía, porque si te fijas ahí no tenemos la banqueta que tenemos aquí, o sea, realmente tenemos 3,20 y al fondo 3 metros. 3 metros, excelente. No, pues les da una superficie bastante buena para construir. Así es, sí, este es un terreno de aproximadamente 150 metros cuadrados con 234 metros de construcción. De construcción, perfecto. ¿Las orientaciones solares te las sabes? Sí, la fachada da hacia el sur, es Con razón. norte-sur. Con razón está recibiendo toda esta hermosa luz y al mismo tiempo con razón tiene ese balcón, ¿verdad? Para Es correcto, protegerlo un es, poco. digamos, una manera de abocinar Ujú. el ventanal. Del lado derecho tenemos lo que es la recámara principal y del lado izquierdo está el walk-in closet y el baño. Pero sí, como dices, así no nos entra tan de lleno el sol a la recámara. Sí, claro, no, absorbe muchísimo. Y también absorbe un poco de calor, esa jardinera que tienes en la parte de arriba, muy Así bonita es, también. sí. La casa se ve nueva, la acaban de terminar. Ahorita lo van a ver, está recién terminada. Todavía tenemos ahí un cuartito de triques. Pero está nueva, está recién terminada. Es más, de hecho le faltan todavía pequeños detalles de limpieza y de ajustes, pero está nuevecita, todavía no está habitada. Oye, platícanos un poco los materiales. ¿Qué materiales estamos viendo? Es una combinación aquí abajo tenemos cantera en la fachada, la cochera tenemos también es una cantera como tipo pórfido, pero se llama negro Puente Grande. Okay. Acá arriba en la fachada tenemos lo que es WPC, imitación madera, ya sabes que no requiere mantenimiento y tiene una garantía de 25 años. Buenísimo. Y tenemos dos vigas meramente aparentes, que hace aquí el efecto, si te fijas, de que la fachada en planta alta está como volada, como flotada. Y le da ligereza, ¿verdad? Se Así siente bien es. la pieza. Pues si gustan, pasamos. ¿Qué tenemos de equipos? Aquí tenemos un tanque de gas, Ujú. para que sea más fácil el acceso. Tenemos una cisterna de 3,000 litros con bomba sumergible. Tenemos también un tinaco en la parte de arriba, porque de repente aquí dan mantenimiento y si se llega a ir unos días el agua, pues para no tener problemas, ¿no? Por ese lado. Muy bien. Aires acondicionados en las habitaciones. Me llama Y la atención este andador que le hiciste de acceso, porque tú tienes 5 metros aquí hasta la piedra al pórfido y luego agregas un poco más, ¿verdad? es correcto. Se hizo con la intención de que el coche en un accidente no llegara hasta atrás, que sirviera como tope, y también a la hora de abrir la cajuela pueda sacar el súper y que sea más cómodo el acceso con la carriola. Yo tengo una niña chiquita de 3 años, Ana Victoria. Felicidades. Gracias. Entonces, bueno, tenemos. Y entonces también se hizo pensando en todas esas comodidades. Lo pones de reversa, ¿verdad? Sí, Entras de reversa y así tienes es. todavía un muy buen espacio para todo, para Es bajar. correcto. Así es, Abraham. Y sabes, complementando lo que dice Diego, esto lo hacemos en nuestros proyectos porque un tope como tal de una plaza, los topes estos de goma son muy feos, pero esta banqueta luce bastante y de noche, el día que llegues a las 12 o 2 de la mañana, pues con confianza puedes decir hasta donde tope el carro y tienes la certeza de que no le vas a pegar a la casa. Por eso lo hacemos prácticamente. Excelente, ¿no? Pues queda muy bien, ¿eh? Y me gusta porque absorbe un poquito la diferencia, ¿verdad? De la altura que está la casa al Sí, piso es terminado. una, digamos, transición de la cochera con ese material, digamos, áspero que es la piedra hacia el interior de la casa. Excelente, funciona muy bien. Bonita la cantera también. Sí, es en blanco tinajero en formato de 5 centímetros de altura por largos libres.
Blanco tejero. ¿Y la puerta de qué madera es? Es de parota, pero se le pidió al carpintero que la entintara un poquito más oscura, ya que a todo el interior tenemos carpintería de nogal. Ah, con Para que razón, ¿verdad? para que hicieran un poquito más de match. No tiene ese tono rojizo, ¿verdad? Es correcto. Y también se le pidió que no tuviera tampoco tantos lunares de los amarillos, ¿no? Que suele tener la parota. Ajá. Eso ya es por un tema meramente de gusto personal. Pues se ve muy bien, ¿eh? Me gustó. ¿Qué tenemos por acá? ¿El medio baño? Acá Baño tenemos completo. un baño completo, sí. La idea es recibir a los invitados o a mi suegra que viene de Los Mochis. ¿Ah, sí? Sí, Ah, es paisana. es paisana tuya, así es. Dile que traiga tortillas la próxima vez. Y tamales y frijoles. Entonces, acá abajo tenemos un estudio muy amplio que sirve como recámara Ajá. y este vendría siendo el baño que le da servicio a esa recámara. Quedó muy bien, ¿eh? ¿Te sabes las medidas? Sí, tiene 2 metros de ancho por 1,80. Buenísimo. Así es. Funciona bien y me gusta porque es puerta. Muchas Sí. veces las regaderas en esquina, ustedes saben que es complicada las corredizas, ¿verdad? Como que el herraje es peligrosón. Sí, ahora sí que se estiró hasta el último centímetro para que fuera puerta abatible. Quedó perfecto. Sus nichos jaboneros. Y esto parece mármol, pero no es, ¿o sí es? Es un porcelanato Sí, de estaba- tendencia, si no mal recuerdo. Me estaba convenciendo. Muy bien. Ay, te vas por tonos grises en esta parte. Así es, aquí ahorita que subamos vas a ver por qué pusimos este tono oscuro. Básicamente es porque arriba tenemos un estar de televisión y como ahí tenemos el domo que ilumina la escalera, no quería que se reflejara tanta luz en la televisión. Claro. Entonces, esa es la intención. Y también para dar aquí al interior de la planta baja un poquito de contraste. Interesante. Muy bien. Bien. Es el estudio. Planta libre con su estudio. Ah, el estudio se siente que se integra con el resto de la sala. Así es. Es un estudio, digamos, y también es una recámara. Ahí Ujú. tiene su escritorio integrado. Y bueno, tiene su puerta corrediza para tener un poquito más de privacidad el día que sea necesario, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene el estudio? Se ve amplio. Sí, este estudio tiene aproximadamente 3 por 3,5. 3 por 3,5. Está Correcto. muy bien. Así es. Oye, el vano este realmente lo vuelve muy, muy versátil, ¿verdad? Así es, con sus puertas corredizas. Ahí ese espacio está muy generoso. ¿Cuánto tenemos del ventanal a este muro? ¿Como 7 o más? Sí, bueno, hasta acá, hasta la entrada, tenemos aproximadamente 9,15. Ajá. Y sí, hasta aquí, hasta el ventanal, deben de ser como 7,5 Ese aproximadamente. está muy amplio. Así Qué bonita es. la cocina. Sí, nos gustó mucho el resultado. Fue tal cual como nos la imaginamos y la verdad es que pues sí, como es un espacio que tú sabes que las familias pasan mucho tiempo ahí, Ujú. tiene dimensiones generosas. Estamos hablando de aproximadamente 370 sin contar el espacio del refri, pues es como 4 y cachito. Claro, 370 libres. Así Me llamó es. la atención esta idea. No la había visto, ¿eh? Se Sí, ve bien. lo que pasa es que aquí la verdad, yo sufro mucho con los bancos. Se me corta la circulación. Por eso es que pedimos que fuera de 90 centímetros de altura, que es el área, digamos, de servicio, y acá de 75, que es el área, perdón, la altura estándar que tiene un comedor para Claro. poder poner una silla normal, ¿no? Y estar cómodamente. Queda muy cómodo y se ve bien y además lo acentúas, ¿verdad? Con esa tira de LED. Así es. Todo en luz cálida. Ujú. Sí, toda la casa está en iluminación cálida. Aquí todavía tiene un plástico protector, lo que es el material, pero es ultramate, se le llama ultramate. Es de buena calidad esa melamina, ¿eh? Sí. ¿Sabes Sí. la marca? No me la dijeron ahí el proveedor, pero es un proveedor con el que trabajamos ya desde hace algunos años y la verdad es que nos gusta mucho cómo trabaja. Es que jóvenes, mucha gente no le gusta la melamina y con razón, porque muchas veces están acostumbrados a ver una melamina de baja calidad, Así es. que realmente pues lo ves en los cantos, los ves en la melamina que se despega, pero una buena melamina es de muy buena calidad, Así o sea, es. tiene muy buena durabilidad Sí. y la apariencia es distinta.
Sí, tiene herrajes de primera calidad, son herrajes Bloom, si no mal recuerdo, son alemanes que tienen garantía de por vida, ¿no? Entonces eso te garantiza pues que tus puertas, tus cajones van a funcionar para siempre sin ningún problema. Está bueno. ¿Y ese zoclo es de qué material? Este es el zoclo como de PVC. Si te fijas, tenemos aquí estas jaladeras que se llaman tipo gola, estas negras, Ujú. que no tienes una jaladera expuesta hacia el exterior, sino que tú más bien metes la mano. Entonces, es el mismo material el zoclo para darle ese contraste de tonos. Me encanta eso, ¿eh? La jaladera mucho más oculta, ¿verdad? Sí, Y así sí es. se ve bien. Y este piso también te da una apariencia muy natural. Así es. Nos gustó mucho este piso. Este es un piso de Castel, si no me equivoco. El modelo se llama Siena. Ah, Y es lo un encina. formato 1:20 por 60. Un tipo piedra natural. Sí, es como si fuera piedra natural, nos gusta mucho y lo hemos usado en muchos proyectos. Sí, se siente como granito. Así Quedó es. muy bien. ¿Qué altura tenemos? 270 libres. 70, perfecto. 270. Y la herrería. Sí, aquí, bueno, lo que pasa es que esa barandal de herrería todavía no lo colocamos aquí en la escalera. Ah, yo pensé que era un detalle ahí. Dije, se No, va a trepar la enredadera. no, si te fijas, tiene la forma triangular que lleva a la Ajá. escalera. La razón de no haberlo colocado todavía es porque falta todavía, pues obviamente, la mudanza, ¿no? Ah, ya entendí. O sea, Entonces, va a ir así el triángulo, tapando exactamente. todo el Sí, vano. aquí están ya los taquetes de preparación para instalarla y va a llegar aproximadamente aquí. Ok. Pero tú sabes que en las mudanzas siempre se golpean las paredes y es más complicado, por eso se decidió ahorita dejarla ahí. Y ya una vez realizada la mudanza ya se coloca. Diego, es importante mencionar que es una herrería modular. La intención de la herrería modular es que está partida en tres piezas y tú con una herramienta sencilla puedes ponerle, quitarla el eje gustes para Así precisamente es. cambiar el colchón. Cuando cambias el colchón king size, Claro. esos no se doblan. Entonces la intención es que no sea fija, sino que sea removible. Así es. Excelente. Fíjate, que nunca he tenido un colchón king size, entonces no te sabría decir. Algún día tendré esa referencia, Jones. ¿Y de este lado qué tenemos? Acá tenemos el cuarto de servicio que, como te dije, allá afuera está convertido ahorita en una bodeguita Ok. para guardar todos los materiales de construcción, Pero es el cuarto de pero lavado. es un cuarto de lavado y de Amplio. servicio, así es. Súper amplio, de hecho. Sí, lo hicimos muy amplio. Mide 3 metros a lo ancho por 3 metros, trae 9 metros cuadrados. Que está genial que te hayan permitido hacerlo, porque ya sabes que en algunos fraccionamientos no dejan construir la restricción posterior. Es correcto. Sí, aquí sí se obtuvo el permiso y la verdad es que es muy, muy práctico porque no tienes que de repente Claro. subir a otras plantas para sacar quizás una herramienta o la Karcher para lavar el coche el fin de semana, etcétera, ¿no? Que jóvenes de fraccionamientos, yo sé que mucha gente nos ve que trabaja en los ayuntamientos, en desarrollo urbano, o sea, te permite muchas cosas el que puedas construir una parte, no toda. O sea, una parte de la restricción posterior, denos oportunidad de construir al menos en planta baja, ¿verdad? Para que Exactamente, puedas sacarle provecho al jardín exactamente. y te libera muchísimo la planta baja. O sea, te permite tener esto, ¿no? Una cocina muy generosa, el estudio, El ¿verdad? estudio, sí, que nos ha tocado ver ya en otros proyectos que tú has subido a tu canal, precisamente eso, ¿no? Tienen que jugar ahí un poquito con los espacios y se castiga a veces el mismo por Claro. no poder construir acá atrás. No, esto está súper amplio. Sí, está muy, muy cómodo. Ujú, Sin ser una casa enorme, es una ujú. casa de espacios amplios y más que suficiente para una familia de pocos integrantes, ¿no? Creo. Claro. No, no, está genial. Su jardincito. Me gustó lo de la rejilla que dejaron ahí. Sí, es una rejilla de 4 metros de largo que capta toda el agua pluvial y la manda al registro principal a través de un tubo que corre por debajo de la casa. ¿Tienen ustedes pozo de absorción? No, aquí Aquí no, no. no, no, no se requiere. Ok. En la mecánica nos dijeron que el terreno no da para pozo de absorción, no es bueno. Es que hay Así algunos es, fraccionamientos en donde no te permiten. así es. Sí, no, So, aquí pero no, se ve no, bonito no el se detalle de necesita. esa ventana, ¿eh? Sí, tratando pues de que también la fachada posterior tuviera algo de detalle, también Ajá. se hizo ese marco de herrería con su detalle de WPC. Muy bien está eso. Sí, que en muchos proyectos no le invierten en las fachadas Sí, traseras, no. es común, pero aquí sí quisimos empatarlo para que tuviera cierto equilibrio. Sí, no, quedó bastante bien. Pues me gusta mucho la amplitud.
Subimos. Sí, Adelante, ¿eh? adelante. Yo lo sigo. Curioso las lámparas, ¿eh? ¿Cómo? Tienen este arito que sale. Sí, ahí estas tres que forman el pasillo de entrada, Ajá. les dimos como ese cambio para que no fueran todas iguales. Ok, ok. Para Que que se viera. sintiera el vestíbulo. Exacto. Y las huellas de la escalera son de madera. Sí, esta es madera de encino, porque como tú bien sabes, la madera de encino es la más resistente. Wow. Por eso es que está un poquito sucia, pero ya bien limpiecita, se ve muy, muy bien. Sí, queda bien. Ah, este es a ver, platícanos. Originalmente, este es el estar de televisión, que originalmente era una doble altura y ya después se decidió que mejor se convirtiera en un espacio, pues, para la familia, ¿no? Eh, Tiene esta herrería, esta jaula, por así decirlo, que está pensada quizás de manera temporal en lo que mi hija crece, pero es por mera seguridad, porque como aquí vamos a tener un sofá, Claro, lo que no queremos es que la niña luego corra el riesgo de irse para abajo. claro, claro. No, está bien. Entonces es una L, ¿verdad? Y la TV va ahí. Es correcto, Bien. así es. ¿Y de este lado? De este lado, bueno, si te fijas, tenemos dos habitaciones gemelas de las mismas dimensiones. Estamos hablando de 370 por 4 metros aproximadamente, poquito menos. Pero, como te comentaba, como está hecha para nosotros, que somos 3 integrantes Ujú. y no pensamos tener más familia, este cuarto se dejó con este muro chaparrito para darle mayor amplitud a la planta alta. Ok. La idea es que cuando tú vengas subiendo las escaleras, aquí vamos a colocar unos maceteros con unas plantas para que te sirvan de remate visual al momento de subir a la planta alta. Bonito. Sí, y en un futuro este gimnasio o este espacio recreativo se puede convertir en una segunda recámara para una familia de más integrantes, porque Diego solamente tiene una hija, pero esta recámara está compartiendo un baño completo con la otra recámara. Así es. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, si esta casa el día de mañana se vende, se cierra con duró, con tabla roca y es una recámara perfectamente funcional. Claro. Con ¿Qué los dimensiones tiene? 370 por 395 más o menos. Ok, pues está perfecto. Sí, Y el closet va ahí, el ¿verdad? closet iría aquí. Ujú. Aquí en este caso se dejó preparado como un nicho para ponerle un mueble como de juguetes. Ok, Aquí se vende siendo como un cuarto de juegos por el momento. claro, claro. Estudio. Así es. Aquí tenemos el baño que comparten las dos habitaciones. Muy bien. Sanitario, la regadera. Así es. Y a este lado al centro, lavamanos doble. Muy bien. Y muy bonita luz, ¿eh? Sí, tenemos una luz cenital. Y bueno, el baño tiene 1,50 de ancho por 3,60, 3,70 también de largo. Fíjense cómo lo resuelve, ¿eh? Es bien importante la forma en la que se solucionan estos baños compartidos, ¿verdad? Las puertas abatiendo sobre el lavamanos y dejando libre el flujo, ¿verdad? Así es. Sanitario y regadera. Está bien. Y en la parte de abajo, bueno, todas las puertas les pusimos unos topes magnéticos para que no tengan el problema Ah, de ok, que, de ok, que ok. pegue. Claro, que no salga tampoco, ¿verdad? Que no sea algo Exactamente, ahí que muy no brumoso. buscamos un modelo que no que no fuera a provocar accidentes. Claro, claro. Ah, funciona muy bien. A ver. Sí. Perfecto. Buena solución, ¿eh? Esa no la conocía. Me gusta que todo tiene el mismo acabado, ¿verdad? Se siente muy elegante la Sí, continuidad se del pretende en este piso. caso homologar, ¿no? Homogenizar todos los espacios de la casa para que no se sienta, como se dice vulgarmente, Saturado, ¿no? sí, o una combinación de chile, mole y pozole, que sea toda Exacto. la misma imagen, ¿no? De pisos, de pinturas, de carpintería en toda la casa. Y este es el encino, ¿verdad? Con el tintado. ¿O este no es? Toda la casa está en nogal, está hecha de Ah, este es madera de nogal. Este es nogal, Te así iba a es. decir, está muy bonita la veta del Sí, encino. lo que está en encino son las escaleras, Ajá. por la resistencia que te comentaba, y la puerta principal de parota, pero todos los closets y los muebles de televisión están hechos en nogal. Ok, muy bien. Y huele, ¿verdad? El nogal. Sí, sí, huele bastante. Buena recámara, fíjense. Está de este lado. Ah, y tiene terraza. Tiene roof garden, así Ujú. es. Decidimos mandar la escalera
hacia el roof garden, hacia el otro extremo de la casa, pues por un tema de comodidad también y para que no se sintiera esta doble escalinata hasta arriba, que sabemos que optimiza mucho el espacio, pero aquí nosotros preferimos, la verdad, que se nos hace más cómodo y más bonito subir de este lado. Ok, Y algo ok. importante es que tenemos 8,5 metros de ancho. Ajá. Eso nos permitió solucionar la escalera, si te fijas, en 2,20 metros y nos restan 6 metros para el resto de la casa. Eso es difícil lograrlo en un terreno un poquito más angosto. Sí, Pero claro. aquí estamos exprimiendo al máximo los anchos del terreno Ujú. para que no se pierda la circulación de reguilete en esta de televisión. De acuerdo. Ese fue el motivo. Así es. Muy bien. De este lado tenemos la recámara principal, Ujú. con dimensiones de 5,20 metros hasta el balcón, perdón, y por 3,65, 3,70 de profundidad. Quedó muy bien. Aquí sí cabe perfecto la king size. Aquí sí cabe la king size. Sí, y se priorizó la pareja o ellos como mamá y papá. Vas a ver las dimensiones de la recámara y del closet vestidor. O sea, esta casa está pensada para esta zona, Claro. que es donde se privilegian los espacios, porque luego en algunos proyectos las carpinterías y los closets vestidores quedan reducidos Sí. y sabes que lo que más le gusta, sobre todo a los clientes de repente, es poder guardar pues, bolsas, Bolsas, sí, sí, zapatos y sí, sí. todo. Entonces sí, eso es en proporción, jerarquizamos mucho más la cámara principal y el closet vestidor. De acuerdo, eso está genial. Y bueno, esto lo logras con el abocinamiento en la fachada, ¿verdad? Así es, y bueno, como tenemos la orientación hacia el sur, el ancho de este nicho nos permite ocultar lo que es en este caso las almohadas, por así decirlo, de la cama. Entonces el sol de la mañana no te entra directo. Buenísimo. También sirve para ocultarlo. Sí, claro. Fíjense cómo se va concentrando. Está genial. Y ahí vemos la jardinera. Tiene su riego automático. No, no, esta todavía no. Ese es un dren que le pusimos. Ah, ok, ok. Y la verdad es que pues lo vamos a regar Manual. manualmente. A la Así es, antigüita. Me así es. gusta. Muy bien. Ya, ok. Ah, todo integrado, vestidor y baño. Así es, aquí tenemos lo que es el walk-in closet con el área húmeda a un costado, protegida o separada por el cristal templado. Se ve bien ese mueble, ¿eh? Esto no Sí, lo repisas, parece de tienda. sí, aquí la idea es tener el espacio para colgar ropa. Todo en la parte de abajo se tiene lo que es los zapateros. Acá tenemos el área de vestidos o de largos, en este Ujú. caso para ella. Y de este lado tenemos lo que son ya para el área de doblar ropa, ¿no? De tus playeras polo, tus camisetas. Igual, ropa interior, otros artículos. Y de este lado tenemos lo que es pues el lavamanos. Aquí está ya. Con su espejo, su ovalín. No quisiste tú un acuerdo doble ovalín, ¿verdad? Quisiste No, a solamente nosotros no nos encanta el doble ovalín. Bueno, no es que no nos encante, más bien no lo sentimos necesario, Necesario. porque eso es cuando, yo me imagino que es cuando una pareja que los dos trabajan y se tienen que ir de la casa a la misma hora y se bañan al mismo tiempo. Ya ves que hay casas incluso que tienen en las regaderas doble cebolla. Sí, sí, sí. En este caso, pues no es así, entonces no es necesario y preferimos tener más espacio para nuestros enseres. Aquí tenemos lo que es la regadera con su champucera remetida, iluminada y su cebolla de tipo teléfono. Y acá, pues lo que viene siendo el WC con un nicho o un espacio allá atrás que la idea es colocar unas macetas y unas plantas para que decore, ¿no? Que se sí, vea. tal vez, ahorita se lo platicamos a Abraham, pero este nicho que ves, arquitecto, Ajá. es o permite que en la planta baja se empiece la subida de la escalera. Ok. Sí, es decir, aquí tenemos una losa intermedia, una losa baja, y atrás está una primera doble altura para que al subir la escalera te queden más de 2 metros libres. Ah, ya, ya, Porque ya. si esta losa atrás del WC la hubiéramos dejado corrida, no nos daba Chocas. exactamente. Ya. Esa es la solución. Quedó bastante bien. Y me agrada que quedara en cabina, ¿verdad? Las dos. Sí, Así no tienes problemas con los vapores. Exacto, iluminación y ventilación natural. Ahorita vas a ver en el roof cómo esta regadera y WC ventilan y se iluminan
y arriba es una banca. Esto que ves arriba, en realidad, esta losa de techo es una banca para el roof. Estas miden 1 de ancho por 1,50 cada una y divididas por 1 centímetro. Este templado no te roba prácticamente espacio, entonces optimizas al máximo y hay mucha limpieza. Excelente. La regadera de este lado. No, está muy bien. Y bien ventilado, que es lo más importante también. Así es. Interesante también la iluminación que escogieron, ¿verdad? Sí. Porque también en la recámara tienen un plafón. Sí, en la recámara tenemos plafón. Aquí es una iluminación que le llaman magnética, es decir, tú colocas los rieles y estos módulos de iluminación tú los puedes colocar por magnetismo ok. en la posición en la que tú quieras. Oye, está muy bueno, ¿eh? No las Sí, conocía. sí, están muy padres. Aquí nos falta todavía 4 luminarias de las que son dirigibles. Una va dirigida precisamente a las plantitas que te comenté que se van a poner ahí en el nicho del WC. Y pues bueno, aquí nos falta también colocar un espejo de cuerpo entero y posteriormente se colocará aquí una isla. Ah, sí, perfecto. Una isla pues que sirva como para banca cuando sales de bañarte. Ya sabes, alajero, relojero, etcétera, etcétera. Y esas luminarias van a estar dirigidas aquí a la parte de abajo también. Excelente. Pues quedó muy bien. Se siente, te digo, como un poquito ahí la sensación de la tienda. Sí, Me gustó. Cada vez me gusta más ver las tiras de LEDs en los vestidores. Se ve muy elegante, ¿verdad? Es un muy buen toque. aparte de que son Ujú. muy funcionales, porque estás viendo, pues ahora sí que tu ropa, Ujú. sí se ve muy bien. La verdad es que sí, le añade mucho a la estética Sí, del lugar. bastante. Y también ya empezaron a hacer los muebles, ¿verdad? Sí, ahí Eso está tenemos ya buenazo. un mueble que viene siendo para la televisión, pues ya sabes, para guardar que Sí, sí, la sí. barra de sonido, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Qué altura tenemos aquí en planta alta? Aquí tenemos también 270 en toda la planta alta y aquí en la recámara principal se dejó un plafón que nos quita 10 centímetros de 10 altura. centímetros, Así es, 260. así Ok, es. Sí. excelente. Vamos a subir al roof. Adelante. Este es importante mencionarlo. Los reglamentos de los fraccionamientos te piden que cuando tienes un roof, un tercer volumen, no quedes ni al frente ni en la parte posterior. Al centro, claro. Entonces está ubicado al centro este módulo de escaleras, Abraham, y esto te genera que en la azotea los equipos se queden en la parte posterior y Ah, nada claro. Eso es como doble azotea. es correcto. Y la parte frontal es la que va el área social, que aquí se va a techar posteriormente. Entonces, pues no tienes equipos que se vean feos. Y aquí vas a tener, ver el espacio que tenemos y la banquita que te platicaba ahorita en el closet vestidor. Ok. Nada más no hemos techado, ¿no?, el roof. Es un buen vestíbulo este. Sí, Sí, bastante bueno. Y ¿Y tiene qué? su tiene medio una baño bodega y y su una baño. bodega. Ah, muy bien. Con su ventilación. ¿Qué altura te permiten aquí en el fraccionamiento? 870, si no mal recuerdo. Claro, entonces están ahí al límite, Aquí ¿verdad? En la estamos ya última. al límite, así es. Sí, porque las dos plantas de abajo tenemos, ya con la losa tenemos 3 metros, cada Ajá. una son 6 metros, más los 270 que tenemos aquí arriba. Ya con la losa también y con los pretiles, estamos ahora sí que al límite. Interesante. Oye, la solución está buena, ¿eh? La solución de la ventana tipo linternilla, Sí, así es. Lo que pasa es que, banca. perdón, adelante. No, no, adelante, adelante. No, nos entraba mucha luz, nos percatamos Ah, sí. al momento de hacer el cuarto, el walk-in closet, entraba demasiada luz cenital, entonces dijimos, bueno, pues vamos a matar 2 pájaros de un tiro, le metemos la luz de manera lateral y acá arriba, pues ¿qué le hacemos? Y se nos ocurrió hacer esta banca con jardinera, Ajá. que sea un espacio aprovechable aquí cuando uno esté, Quedó digamos, muy bien, ¿eh? Le da conviviendo. sentido a todo el espacio. Sí, Y tiene la inclinación, creemos, suficiente para que esté ergonómico. Aquí es una preparación, hay una placa para después poner un poste y vamos a volar el roof. Ah, ok, ok, Entonces vamos ok. a tener techado prácticamente 7,5 metros de largo por digamos hasta 3 de esta largo. junta que ves aquí, son Ajá. como 4 metros por 7,5, estamos hablando de casi 30 metros cuadrados techados, pero obviamente sin castigar el tema de la iluminación y de la ventilación. Eso está genial. Oye, platícanos un poco de esta junta, Esta es por favor. una junta de dilatación Ujú. que le llaman. La intención de hacerla es para que cuando el material sufra elongación por el calor,
no se levante o no se formen grietas en la junta y eso luego te provoca filtraciones hacia la parte de abajo. Es importante tener estas juntas que se generan dejando un espacio de 1 centímetro aproximadamente y lo rellenas con poliuretano. Un En poliuretano. este Está caso es buenísimo. poliuretano negro, así es. Y Excelente. si te fijas, de ahí sirve también como parteaguas, Sí, sí, sí. precisamente para que no se le quede el agua ahí. De ahí se va al bajante que tenemos del lado izquierdo y a otro bajante que tenemos de este lado. Igual los drenes de las jardineras avientan el agua, por así decirlo, escurren hacia Hacia los cada bajante. costados. Así es. Está muy bien saber eso, jóvenes? Aquí la barra, esta preparación, este nicho es la barra para tarja, para preparación, para las futuras carnes asadas. Ok. Pero no lleva, ahí ya tienen las instalaciones de los Lo drenajes. que pasa es que no, originalmente sí en el proyecto estaba, pero yo tomé la decisión de último minuto Cancelarlo. de mandar la tarja a la parte de atrás. Ahorita va a ser, de Ah, hecho, sí. apenas está resanado, todavía no le pintamos. Ok. ¿Por qué? Esa no me la platicó. Porque tenemos amigos en común, Pablo y yo, que nos han invitado a sus casas y nos hemos dado cuenta que la tarja prácticamente no la usan. No se usan O en mucho. el momento echas ahí todos los trastes después de una carnita asada y se ve como sucio, ¿no? Se ve como que estorba un Claro. poquito ahí el ambiente. Entonces yo dije, la mando para allá atrás y dejo aquí nada más una barra pues para poner Las ya sabes, tus salsas, botanas, tus sí, sí, sí. bebidas, exactamente. Se pone aquí una mesa de muy buen tamaño y bueno, ya pues posteriormente, ya que esté esto techado, pondremos una pantalla, pues para que esté aquí a gusto y disfrutando también de la vista que tenemos. Claro, hay una super vista. Ese jardín ya no lo va a tocar nadie. Es correcto, es parte aquí del encanto de este terreno y fue una de las razones principales por las que se eligió. Está buenísimo. ¿Y todavía hay terrenos disponibles en la zona? Todavía hay terrenos, el de aquí al lado Ah, estamos sí. pensando de hecho a ver si podemos negociar con el dueño para ver si empezamos a construir más casas para venta. Ah, está genial. Pero sí, todavía hay varios terrenos. ¿En cuánto está más o menos el precio por metro cuadrado? Están sobre 10,000, 11,000 pesos el metro cuadrado actualmente. Pues jóvenes, algunos dirán qué caros y algunos otros dirán, todavía me alcanza, ¿verdad? Así es. Es que ya hay unos de 30 que dices tú, no, hombre, Aquí todavía sigue siendo un precio, yo creo que accesible, razonable, sí, sí, sí. razonable para las para amenidades que tiene, ¿no? Allá al fondo tenemos una casa club, por así decirlo, una terracita techada con alberca de muy buen tamaño. Entonces, sí, yo creo que siguen siendo precios todavía muy razonables. Está genial. Y estamos también relativamente cerca, ¿verdad? Estás a 10 minutos del periférico. Ok. La verdad es que Guadalajara, pues tú lo sabes, Abraham, ya es una ciudad que en cualquier lado te vas a topar con tráfico. Y aquí todavía hay ciertos horarios en los que puedes circular sin ningún problema para allá. Buenísimo. Ujú. Pues yo lo voy a considerar también. Claro Me que sí. atrae la idea. ¿Y de este lado qué tenemos? Acá tenemos, como te decía Pablo, tenemos la parte trasera de la azotea, que es el área que se destinó para todos los servicios. Aquí puedes ver el tinaco. Falta todavía taparlo, ¿no? Con su cuartito de Duroc. Aquí tenemos la preparación para el boiler Ajá. y todas las salidas para los aires acondicionados de todas las habitaciones. Claro. Para que en la parte social, que es la parte del frente de la casa, no tengamos nada de equipos, Nada de que equipos. esté libre. Está Así es. perfecto. Se Así pensó es. muy bien. ¿Tú colocas todas las instalaciones de los aires acondicionados desde el colado o esas hasta que llegue el equipo? No, se colocan en el momento de hacer la casa. Se Sí. tienen que dejar las preparaciones. Realmente es tubería de 3 pulgadas Ajá. para que pase el ducto del aire frío y el cableado eléctrico. Ok. Y el drenaje, pues obviamente ya lo mandas por gravedad hacia tu bajante o hacia tu drenaje más cercano, ¿no? Ah, perfecto. Pero no está, o sea, solamente dejas la preparación, pero todavía todos los cables no están. No, solamente se deja la preparación. Ok. Y la razón de esto, digo, nosotros somos distribuidores de marcas de aires acondicionados. No quiero decir aquí. Ah, sí, a ver, marcas. pues de una vez anuncien. Bueno, tenemos precios, por ser constructores, tenemos precios especiales con Mirage, Mirage. que es de las marcas, digamos, comerciales, la que nosotros más recomendamos. ¿Ustedes instalan? Nosotros también tenemos un equipo de instaladores. Me habían dicho, ya vamos a saber. Tenemos ahora sí que la capacidad con todo nuestro equipo de trabajo de hacer la casa desde cero, ¿no? De pe a pa, como se dice, Sí, para entregar la llave en mano y que ya te vengas a vivir a ella. excelente. Y el tema de no poner los cables o los equipos desde ahorita es porque depende si tú lo quieres de 1 o 2 toneladas, si lo quieres solo frío, también con calefacción,
todo eso determina los calibres de los cables, la cantidad de cables. Por eso es que uno no puede saber como constructor, sobre todo cuando es para alguien más, qué equipos va a decidir meter él, ¿no? Y la intención realmente es ya no destruir nada una vez que la casa está habitada. Así es. Pero siempre he tenido algunos problemas con los instaladores que dicen que el tubo de 3 pulgadas es insuficiente para que quepa todo el cableado. No, es el de 2. El que es insuficiente. El que es insuficiente es el de 2. Es el de El 2 de pulgadas. 3 cabe perfectamente. De hecho, mira, la única que sí se dejó ya con el ducto preparado es la recámara principal. ¿Ok? Sube desde el frente de la casa y caminó por acá atrás. Por eso, como íbamos a construir el cubo de escaleras, tuvimos que meter esto desde ahorita, porque después ya iba a ser ya va a estar más complicado. Sí, sí, sí. Pero las otras habitaciones nomás tienen el ducto, digamos, a modo de preparación, sin ductería todavía y sin cableado. Ah, ya. Así es. Sí, es que me ha topado con los instaladores que dicen es que las vueltas son muy difíciles. Exacto. Entonces Sí, lo sí, quieren no, hacer todo desde... eso es cierto, por eso Tu se cuida. equipo de la recámara principal tiene una trayectoria más larga. Sí, tiene a una trayectoria diferencia de más las larga demás. y por eso se viene viajando, digamos, en diagonal, pero con un ángulo muy, muy leve, Ok. para que no existan vueltas de 45 de 90 grados. Ese tipo de cosas, las vueltas, ahí es donde se atore y ya no quieren entrar nada. Exactamente. Sí, y aquí, digo, la parte final del roof se dejó desde la parte de adelante y de atrás este pasillito para poder dar mantenimiento a este domo, que es el domo de las escaleras. Claro. Aquí puedes ver lo que te comentaba. Aquí dejamos la preparación para una tarja que se va a colocar en un futuro. Una llave de chorro para regar todas las plantas de aquí de la azotea, del roof. Perfecto. Y algo que a nosotros nos gusta cuidar mucho en cuestión de mantenimiento son las pendientes de las azoteas. Es lo que veo. No solo el tema de las juntas de dilatación, sino las pendientes que estén muy pronunciadas acá arriba para que no se te quede ni una gota encharcada, ¿no? ¿Más del 2% dejan ustedes? En este caso, sí, aquí se dejó yo creo que como un 4%, si no mal recuerdo, y acá tenemos algo más exagerado, aquí yo creo que es como un 6%. Es que eso es bien importante que se comparta, jóvenes. El 2% es el mínimo. Es el mínimo necesario, por así sí. decirlo. Por eso yo creo que principalmente las humedades son por las pendientes, Es más que correcto. por los impermeabilizantes, Es ¿verdad? correcto, sí. También se cuidó mucho el tema. Abajo de este piso se pusieron 2 productos que son completamente repelentes al agua. Uno se llama Fester CR66, tú lo conoces muy bien. Ah, saludos a Fester, por favor, aquí pongamos todas las redes sociales de Fester. Y y abajo del Fester se puso otro que es como para albercas, incluso se llama Mapei. Ok. Entonces, aquí no quiero decir que imposible, pero sería muy difícil que se nos filtrara el agua, a menos que descuidáramos por muchos años las juntas, que se les tiene que dar mantenimiento recurrentemente, ¿no? Digamos, pues cada año, cada 2 años. ¿Se le tiene que dar mantenimiento a las Y juntas? sí, de manera ideal, sí. ¿Cómo es el mantenimiento de las juntas? Lo que pasa es que con el tiempo se empieza a resecar y se empieza a abrir la grieta y por eso te puede filtrar el agua. Para eso es el Fester y para eso es en este caso el Mapei. Pero para quitarnos de problemas, lo que hace el albañil es con un disco o con un cincelito muy, muy fino, levanta todo lo que ya está, digamos, tronado, la grieta, lo levanta y vuelven a juntear. Eso ahora sí que revivirla, volverla a hacer. Excelente. Sí, y platicando para los que no son constructores, porque nos decías que hay mucha gente que te sigue, pero que no construye. Los porcentajes de las azoteas equivalen a 2 centímetros por cada metro. Es decir, el mínimo para pendiente en azotea es que cada metro que se recorre bajes 2 centímetros hacia el bajante. En este caso, en cada metro bajamos 4 centímetros por cada Así metro es. de recorrido. Así es como Excelente. se calcula. Y es bien importante, ¿eh? Porque las personas muchas veces creen que cuando les entrega su casa ya terminó y ya nunca tienen que volverle a hacer nada. No, jóvenes. O sea, todos los años tienen que dar mantenimientos como a los coches. Y eso es algo bien importante que se tiene que entender y que se tiene que crear una cultura con los constructores de dar mantenimientos. Claro. Tiene que haber una exactamente. cultura del mantenimiento, de que cada año, cada 6 meses, rejunteos, Es correcto. ¿verdad? Ahorita que Sellados. ahorita que mencionas eso de los mantenimientos anuales, por ejemplo, las boquillas, nosotros damos pendientes al interior para que el agua escurra hacia el interior de la azotea y no hacia la fachada principal. Esas boquillas todas están impermeabilizadas en la parte superior y otras 15 centímetros hacia abajo. Exacto. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el agua truena y el sol truenan el enjarre, se filtra el agua y esta que mide 2 centímetros de espesor, esta boquilla se revienta. Se Si te revienta. fijas, aquí no tenemos ninguna grieta por lo mismo, pero hay que cuidarlo, pues hay que cuidarlo con impermeabilizante y con buena pintura cada año. Exactamente. Si no, es que el impermeabilizante realmente, el que construye, se va dando cuenta que no es un gasto.
sea, es una inversión. Y en donde puedas aplicar impermeabilizantes, capas, boquillas, abajo de los suelos, ni les Las digo. ventanas también, Las por ejemplo. ventanas, Sí, no, te no. vamos a invitar pronto a otro proyecto que estamos haciendo en Ciudad de los Niños. Ahí en las azoteas incluso cotizamos unos flashings de lámina Pintro, Claro. porque ahí tenemos muros y pretiles nuevos que se van a reunir con pretiles anteriores. Entonces esas juntas de construcción, para que no se nos mete el agua de plano, lo que vamos a hacer es forrarles con lámina. Son creo que 100 metros lineales de flashing lo que vamos a poner. Pues, amigos, encantado de visitar este proyecto, felicitarlos y compartirles, ahora sí que nos compartan más bien ustedes las redes sociales para que los podamos contactar. Al contrario, Abraham, un placer que nos hayas invitado a tu canal. Estamos allá a la orden y nosotros somos Pablo y Diego Maciel. El nombre de la empresa se llama Castor Pollux Constructora. Y así como tal nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Castor Pollux Constructora. Excelente. Y a ver, me hizo una falta la pregunta mágica. ¿En cuánto está el costo del metro cuadrado de construcción aproximado de esta casa? El costo de esta casa fue de aproximadamente 14,000 pesos el metro cuadrado. Buenísimo, es súper competitivo. Precio 2024. Precio 2024, correcto. Esta casa se empezó en diciembre del año pasado, entonces realmente toda la ejecución fue durante este año. Entonces, si alguien nos está viendo y quiere construir una casa, quiere comprar el terreno y quiere construir la casa en el 2025, ¿se le puede respetar aproximadamente ese precio de 14,000 pesos el metro cuadrado? Yo creo que sí. Sería cuestión de revisar en su momento si hay alzas de precios. De repente en enero hay alzas. Lo que sí te puedo decir es que como esta casa fue construida para un servidor, en algunos materiales, digamos que no se escatimó mucho. Claro. Y estamos quizás un poquito por arriba. Entonces yo creo que podemos perfectamente con 14,000 pesos el metro encontrar materiales que sean del gusto de los clientes y que se sientan de muy buena calidad. Buenísimo. Pues jóvenes, llame ya. Se me hace que hasta yo los voy a contratar. Ahí estamos a tus órdenes. Buenísimo. Pues jóvenes, muchísimas gracias por compartirla. Y pues ya saben, a contactarlos, jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Coto Paredes, adelante, jóvenes. Hasta pronto. Yo me quedé. Para los que se quedaron al final del video, yo sé que se quedaron con la duda que yo me quedé. ¿Por qué Castor Pollux? Bueno, lo que pasa es que a Pablo y a mí siempre nos ha gustado mucho la astronomía, inculcada por mi abuelo por parte de la familia Rivera. Nosotros somos Maciel Rivera. Ok. Y la verdad es que a todos nos gusta mucho el tema de la astronomía. Entonces, cuando decidimos fundar la empresa, la constructora, y estábamos eligiendo el nombre, a mí se me ocurrió decirle, si somos gemelos y existe la constelación de Géminis, Sí. que es gemelos, hay dos estrellas que son las principales, que se llaman Castor y Pollux. Son las únicas que son visibles en la noche a simple vista. Son las cabezas de ambos gemelos. Si se meten, entonces es una constelación muy bonita porque son como dos monitos que si tú unes todas las estrellas que las conforman, están agarrados de una mano. Son como si fuera papel picado, están así en esta posición. Ah, qué buena. Entonces le dije a Pablo qué le parecía la idea y le gustó y así se quedó. A la primera quedó. Buenísimo, ya estaba destinado a ser Castor Pollux. Así es. Entonces son Géminis. Así es. Los dos. No, somos Piscis, Ah, pero el nombre Pero les gustó por eso. es por la constelación de Géminis. Ya. Así es. Buenísimo. Yo me había quedado con otra idea, pero ahí está, jóvenes, ¿eh? Para que no seamos ignorantes. Muy bien. Muchísimas gracias. Mucho éxito, jóvenes. Gracias. Hasta pronto.